Shabbat Shalom. Un saludo especial para cada uno de nuestros hermanos aquí en el clamor de medianoche. Bienvenidos a la sola escritura, abril 2024. Ha sido un placer y totalmente un honor el poder estar aquí frente a ustedes, frente a las cámaras, y poder darles esta gran bienvenida a esta gran campaña que tendremos durante los próximos 2 meses. Saben que en los próximos días, de acuerdo al calendario bíblico hebreo, las fiestas solemnes tomarán su empezar. En unos pocos días será lo que se conoce como la Pascua, después viene de las primicias y por último, casi antes de que termine para nosotros lo que es el mes de abril, serían los panes ácimos. Ahora, mis queridos, verdaderamente es un privilegio el poder estudiar y compartir la palabra de Dios cada vez que se tiene una oportunidad. Y aunque nosotros no presentamos de que las fiestas son un requisito o sea, de que hay que guardar las fiestas como un requisito para la salvación, sí nos gusta siempre denotar y hacer un llamado a las personas, que así como el mundo tiene sus propias fiestas, sus días paganos de lo que le dicen en inglés holidays, que se traduciría a días santos, nosotros vemos que en la palabra Dios ya había escogido en su calendario algunos de estos días, de los cuales servirían para ayudar a su pueblo a siempre fijar sus vistas en Cristo Jesús. Desde la perspectiva en el Antiguo Testamento los ponía a mirar hacia el futuro, hacia el Cordero que iba a venir e iba a morir por cada uno de nosotros. Y ahora, para nuestro tiempo, nos ayuda a mirar lo que ha sido cumplido en el pasado y lo que queda por suceder. Así nosotros podemos tener la certeza de que la profecía bíblica siempre se cumple, nunca falla, y que nuestro Señor Jesucristo, así como ascendió al cielo y prometió volver una segunda vez, sabremos nosotros de que Él va a regresar una segunda vez. Esta sola escritura debe de ser de muy especial para cada uno de nosotros. Las dos temáticas principales que se van a estar teniendo tienen que ver con el sábado y la justificación por la fe. Eh, Algunos sábados tendremos más de un solo estudio. Todos los viernes estamos tratando de asegurar 2 estudios. Los horarios principales serán entre las 7 horas del este y estaría terminando alrededor de las 9, casi manteniendo el mismo ciclo que hemos estado teniendo hasta ahora. Querida familia, esta gran campaña verdaderamente ha sido impresionante, como mucho antes de que ella empiece, ya se han estado dando frutos con respecto a los temas que se van a estar tocando. Hemos podido notar cómo el Espíritu está derramándose sobre su pueblo. Cada día más podemos sentir que estas gotas son más seguidas hasta que ya vamos a sentir completamente lo que es la lluvia como tal, del derramamiento del Espíritu Santo. Es importante que estemos orando los unos por los otros y poder asegurar de, de tener un tiempo en el día para la meditación de la palabra de Dios y el tiempo con la oración. Es muy importante. Así que para empezar esta sola escritura en esta noche, me gustaría empezar hablando sobre el tema de que Cristo es nuestra justicia. Esto tiene que ver en gran parte y en gran manera con los temas que hemos estado hablando aquí en el clamor de medianoche con respecto a lo que es la gran comisión. Así que en cierta manera, para aquellos que nos han estado escuchando, estos temas ya han estado recibiendo una preparación con respecto a los diferentes temas que vamos a estar tocando. Y hay mucho material muy, pero muy exquisito que va a estar siendo compartido. He tenido el privilegio de poder ver ya algunos de los estudios y verdaderamente están bien buenos. Estoy muy, pero muy emocionado en poder compartir esto con ustedes. Pero bueno, antes de empezar nuestro estudio, me gustaría tener unas palabras de oración y agradecimiento a nuestro Padre Celestial por darnos esta oportunidad de poder estar aquí y poder hacer esto juntos. Así que por favor, únete conmigo mientras oramos y pedimos la presencia de nuestro Padre Celestial y la guía de su Espíritu. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por esta oportunidad de nosotros poder empezar esta mega campaña titulada Sola Escritura, donde queremos presentar la verdad
de los 10 mandamientos y tu sábado y la justicia de tu Hijo amado Cristo Jesús. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes y que nos des de tu Espíritu, que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos para poder ser receptivos al mensaje que tú enviarás a tu pueblo hoy. Unge a cada uno de los predicadores y que las palabras que salgan de nuestros labios no sean nuestras, sino que sean tuyas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia. Entonces, como hemos estado hablando de la Gran Comisión, hoy oficialmente le damos un empezar a la sola Escritura con un tema muy, pero muy interesante. Y es hablando del clamor de medianoche. Y no, no estamos hablando del ministerio, estamos hablando de la parábola que se encuentra en Mateo 25. Quiero empezar a hablar con respecto a ciertas cosas, detalles con respecto al amigo del novio que se presenta en los escritos de la hermana White como el profeta que anuncia la venida del novio. Tenemos que hablar de la novia, que es representada por un pueblo peculiar y especial. Y tenemos que hablar de las vírgenes, que también representan a un pueblo, pero en este caso representa a la iglesia como tal. O se pudiera decir en otras palabras, el estado de la iglesia como tal. Así que, avanzando en este tema, vamos a ir directamente al libro de la hermana White titulado Christ Objective Lessons, capítulo 29. Tiene que ver con Mateo 25, hablando del clamor de medianoche. Ahora, me gustaría que cada uno de ustedes leyera la parábola en la Biblia por amor al tiempo, porque hay un segundo estudio después de esto. No lo vamos a leer juntos ahora, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. Pueden ponerle pausa al video. Les va a tomar unos 5 o 7 minutos en leer esos 14, 15 versículos que tienen que ver con el clamor a medianoche y le pueden poner entonces continuación a este video. Vamos a ver qué es lo que Dios nos entrega a través de su profeta, hablando sobre el clamor de medianoche. Fíjense bien. Demorándose cerca de la casa de la novia, hay 10 mujeres jóvenes vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña jarra de aceite. Todos están esperando ansiosamente la aparición del novio. Pero hay un retraso. Pasa hora tras hora. Los vigilantes se cansan y se duermen. Ahora dice, a medianoche se oye el clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Los durmientes despertándose de repente se ponen en pie de un salto. Ven avanzar la procesión, iluminada con antorchas y alegres con la música. Oyen la voz del novio y la voz de la novia. Y esto está interesante, quiero poner una pausa. Siempre se ha hecho ver que las 10 vírgenes representan la iglesia, pero también dentro de la iglesia se dice que la iglesia es la novia, que es la que se casa con Cristo. Obviamente esto es un tema que vamos a tener que profundizar un poco más con respecto al clamor de medianoche. Y fíjense, hermanos, solamente para poder hacer una aclaración, el nombre de este ministerio es el clamor de medianoche. No es clamor de medianoche porque hay varios clamores y cualquiera puede hacer cualquier clamor. Inspiró que le pusiéramos el clamor de medianoche porque hay un clamor en específico del cual habla la Biblia, del cual es el llamado a salir a recibir al novio, es el llamado a la preparación. Y ese en realidad es una de las misiones de nuestro ministerio, al igual que de otros ministerios que van a estar viendo ustedes aquí en la sola escritura a través de su canal El Clamor de Medianoche. Es una preparación. Es una preparación para la segunda venida, es una preparación para el derramamiento del Espíritu Santo, es una preparación para todo aspecto que tenga que ver con el estar preparados y listos para la segunda venida. Este clamor, el clamor de medianoche, es un clamor que se reconoce. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entendiendo el aspecto profético del clamor de medianoche, nos lleva al mensaje del segundo ángel. Y aquí es donde entra en juego lo que estábamos hablando de cuál es el propósito del ministerio. El mensaje del segundo ángel muestra la necesidad de que el vino de la Babilonia, aunque ya Babilonia ha sido destruida y su vino no va a tener el mismo efecto que ha estado teniendo sobre todos nosotros, hace un llamado a la necesidad de tener que despertar.
Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo en el clamor de medianoche, era que era lo que era las iglesias, incluyendo protestantes y no protestantes católicas, estaban dormidas por un letargo, por un pecado, por una oscuridad, por diferentes cosas, como lo quieras ver. Y entonces se escucha un clamor y viene una crisis cuando se escucha este clamor. Por ejemplo, nos dice que ellos escuchaban la voz del novio y la voz de la novia, ¿verdad? Cuando se escucha el clamor de medianoche. Nos sigue diciendo, las 10 doncellas toman sus lámparas y comienzan a arreglarlas a toda prisa para salir. Queriendo decir de que estas 10 vírgenes, representando lo que es el pueblo, a todo el pueblo de Dios, a todas las iglesias cristianas, a toda iglesia, a todo pueblo, aquel que está buscando de Cristo, nosotros podemos ver que todos se preparan, se levantan y encienden sus lámparas y comienzan a arreglarlas a toda prisa para salir. Pero 5 se olvidaron de llenar sus vasijas con aceite, o sea, que no hicieron ningún tipo de preparación para este evento especial del cual supuestamente estaban esperando. Y vemos nosotros que ahora la falta de aceite, o en este caso la falta de preparación, contrae consecuencias. Dice la hermana White que no anticiparon un retraso tan largo y no se han preparado para la emergencia. Hay una crisis que se viene. ¿Qué preparaciones son las que está haciendo el pueblo de Dios para el tiempo que se viene? El viernes pasado, cuando estábamos concluyendo lo que era el estudio de la segunda trompeta, habíamos hablado de convertir a Cristo en nuestra salvaguardia. Estábamos hablando que la preparación espiritual era más importante que cualquier preparación física. Es más, la preparación espiritual conlleva una preparación física, pero no siempre una preparación física te va a conllevar a una preparación espiritual. Y si nosotros no nos preocupamos por hacer preparativos para esta crisis espiritual, porque el aceite aquí representa, en este caso, no solamente el Espíritu Santo, como algunos creen, sino que también representa su experiencia, ¿verdad? Si no hay preparación con respecto a esto, cuando llegue la crisis, no vamos a tener. Dice ella, en la angustia apelan a sus compañeros más sabios diciendo, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora fíjense, pero las 5 que esperaban con sus lámparas recién arregladas han vaciado sus jarras. No tienen aceite de sobra y responden, no así para que no haya suficiente para nosotros y para ustedes, sino id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Desgraciadamente, esta crisis no va a ser una crisis donde vamos a poder ayudarnos mutuamente si no hemos hecho nosotros una decisión, si no hemos hecho nosotros una preparación espiritual para esta crisis que se viene. ¿Qué nos sigue diciendo? Mientras iban a comprar, la procesión siguió adelante y las dejó atrás, queriendo decir de que cuando se vaya a desenvolver estos eventos que tienen que ver con la segunda venida, si uno no está preparado, Dios no va a esperar más. Y tú dirás, pero ¿por qué no? Si Dios es amor. Hermanos, ¿cuánto tiempo ha estado esperando Dios para proseguir con esto? ¿Cuánto tiempo ha estado esperando Dios para poner en marcha sus planes? ¿Cuánto tiempo ha estado Cristo intercediendo por cada uno de nosotros? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que pensar tan negativamente de Dios? Los 5 con las lámparas encendidas se unieron a la multitud y entraron en la casa con el cortejo nupcial y la puerta se cerró. O sea que el novio, la novia y las vírgenes entraron y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes insensatas llegaron al salón del banquete, recibieron una negativa inesperada. El maestro de las fiestas declaró, no os conozco. Y esto es interesante porque la hermana Guayara está uniendo parte de la parábola del clamor de medianoche de las 10 vírgenes con respecto a aquel dicho que él le tiene con respecto a cuando la gente vendrán diciendo, Señor, Señor, y dice, hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho esto en tu nombre, y Cristo le dirá, no os conozco, apartados de mí. Dice, se quedaron afuera en la calle vacía en la oscuridad de la noche. Mientras Cristo miraba sentado al grupo que esperaba al novio, les contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, cuya experiencia ilustra la experiencia de la iglesia que vivirá justo antes de su segunda venida. Pero aquí cuando ella está hablando de iglesia, ¿a quién se refiere? Porque si la iglesia es representada por las vírgenes, ¿quién es la novia? ¿Cuál es esa voz que se escucha junto con la voz del novio? ¿Verdad? ¿Cuál es esa voz que se escucha que dice, es aquí viene el novio, ¿verdad? Salid a recibirle. Bueno, ella nos sigue diciendo, las dos clases de vigilantes representan las dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Tenemos a los fieles y a los no fieles. Tenemos a los verdaderos y a los no verdaderos. Tenemos a aquellos que creen en las profecías
y han hecho una preparación para la crisis que viene y tenemos aquellos que no. Dice, se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Mis queridos, está enseñándonos la Biblia, el Espíritu Profecía, que las 10 vírgenes representan entonces a todas las religiones, representa entonces a todos los cristianos, representa entonces a todas las denominaciones. No, está representando a aquellos que profesan una fe pura. Ahora, ¿existen personas fuera del adventismo que están profesando una fe pura? Si las pueden haber. Y simplemente la verdad que Dios necesita para que ellos acepten, para que sean santificados, por ejemplo, con respecto al sábado o otras cosas, puede ser que Dios no haya permitido que les llegue todavía, o que si lo han visto que no reaccionen, pero a su tiempo van a reaccionar. Entonces, todos estos que profesan una fe pura están incluidas o incluidos en este grupo de las vírgenes. Y dice, por las lámparas se representa la palabra de Dios. Aquí es donde vemos nosotros el don del Espíritu, pero también vemos nosotros qué cosa, la experiencia. Y entonces se cita Salmos. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy interesante. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías, hablando de lo que es Zacarías 4, y tiene que ver también con los dos testigos. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y respondí no y le dije, ¿y qué son estas dos ramas de olivo que a través de los dos tubos de oro vaciar el aceite de oro a ellos mismos? Entonces dijo, estos son los dos ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. Zacarías 4, ¿verdad? Dice el Señor de los ejércitos y respondí no y le dije, ¿qué son estas dos ramas de olivo que a través de los dos tubos de vaciar el aceite de oro de ellos mismos? Entonces digo, estos son los dos ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. Y nos sigue diciendo entonces en la palabra de Dios, añadiendo un poco más de detalle con respecto a esto que estamos viendo de lo que son los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Verdad? Aquí el texto de Apocalipsis 11 nos está introduciendo a un tiempo de juicio. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Entonces, aquí nosotros podemos ver exactamente algo, pero muy interesante. Y es la charla, o en este caso la conversación, los detalles con respecto a estos dos testigos. Ahora, tanto como los pioneros y la hermana White notaron, y eso lo pueden ver en el conflicto de los siglos, que hubo un periodo de 3 años y medio literal durante el tiempo de la Revolución Francesa, donde se tomó la Biblia, se quemó, muchas personas fueron matadas, asesinadas, etcétera, etcétera. Y la hermana White tiene citas donde ella dice que debemos de estudiar Apocalipsis 11 con Apocalipsis 18, porque ella dice de que esto mismo se va a volver a repetir, pero en este caso a nivel mundial, que mientras Dios está derramando su espíritu y su espíritu está alumbrando a toda la tierra con el mensaje poderoso de ese mensaje, el cuarto ángel, vemos nosotros que los dos testigos recibirán persecución. Ahora, se identificó que los dos testigos eran en este caso el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto puede ser reconocido como la ley y los profetas. Puede ser reconocido también como el Padre y el Hijo. Pueden ser reconocidos también como las dos formas en la cual Cristo trabaja. Cristo a través de su forma humana y Cristo también a través de su forma espíritu, o sea, el Cristo invisible. El hecho es que los dos testigos es una cosa que simplemente vas amplificando los niveles, se va se desencadena de una forma perfecta y ahora puedes ir viendo muchas más cosas, ¿verdad? Podemos decir la Biblia y el Espíritu Profecía. Podemos incluso decir las dos iglesias que se encuentran en Apocalipsis, que incluso sería el contexto de Apocalipsis, Esmirna y Filadelfia, o sea, los mártires y los 144,000. Todas estas cosas tienen que ver con lo mismo y es con estos dos testigos, ¿verdad? El versículo 4 nos dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, citando Zacarías 4. Recuerden que todo lo que está en Apocalipsis está ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es muy interesante el lenguaje que estamos viendo y no me quiero concentrar mucho en los dos testigos, no me quiero concentrar mucho en estos temas que son importantes y que debemos estudiar, como por ejemplo
las vírgenes, la novia y el novio en Mateo 25, pero sí presten atención al poder, porque esta es la manifestación de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, noten ahora, esto está citando Zacarías 10:1, Oseas 6:3, Joel 2:23. ¿Por qué tenemos que dar estos temas? Recuerden que el pueblo merece por falta de conocimiento. Si tenemos falta de conocimiento, vamos a perecer. Debemos de tener una comprensión directa y correcta de las Sagradas Escrituras. Por eso es que vemos aquí que dice, Él hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. En Oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra, primavera. Es necesario para que la semilla pueda germinar. Bajo la influencia de las lluvias fertilizantes brota el brote tierno. La lluvia tardía que cae cerca del final de la temporada maduro el grano y la prepara para la hoz antes del invierno terminando otoño. El Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. Alguna gente cree que porque ahora viene la fiesta, lo que es el Pentecostés, ¿verdad? Ahora antes de agosto, creen que si la lluvia tardía va a suceder, tiene que suceder en la misma fecha que sucedió la lluvia temprana. Pero no, mis queridos, la lluvia tardía es un proceso más tarde, o sea, sucede un poco más después de lo que es la lluvia temprana, es lo que prepara al fruto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que recibir, es lo que vamos a recibir. Sigue diciendo, así como el rocío y la lluvia son dados primeros para hacer germinar la semilla y luego para madurar la cosecha, así también el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra el proceso de crecimiento espiritual. Por eso es que si ahora tú no tienes la experiencia, si ahora tú no estás haciendo esta preparación espiritual para cuando la crisis venga, tú no vas a poder reaccionar apropiadamente frente a la crisis porque es que no tienes el don del Espíritu. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo? La maduración del grano representa la culminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios debe ser perfeccionada en el carácter. Debemos ser completamente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía, la cosecha de la tierra que madura, representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que el primero ha caído la lluvia, no habrá vida. La cuchilla verde no saltará. A menos que las lluvias tempranas hayan hecho su trabajo, la lluvia tardía no puede llevar ninguna semilla a la perfección. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos? Que si nosotros no tenemos esa lluvia temprana ahora, si no tenemos esa preparación, esa experiencia, cuando llegue lo verdadero, no va a servir de mucho. Regresemos ahora al tema del clamor de medianoche, porque nos separamos un poquito, pero vamos a regresar. Vamos a seguir hablando de la parábola. En la parábola, las 10 vírgenes salieron al encuentro del novio. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. O sea, todas tenían la capacidad de recibir el don del Espíritu. Todas tenían la capacidad de recibir el Evangelio. Todas tenían la capacidad de creerlo y vivirlo. La única diferencia entre uno y los otros fue la falta de preparación. Durante un tiempo no se vio ninguna diferencia entre ellos, porque eran como el trigo y la cizaña. ¿Cómo es que esto mismo ocurre justo antes de la segunda venida? Todos tienen un conocimiento de las Escrituras. ¿Veis? Todos han oído el mensaje de la proximidad de Cristo y esperan con confianza su aparición. Pero como en la parábola, así es ahora. Interviene un tiempo de espera, se prueba la fe. Cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos no están preparados, no tienen aceite en sus vasijas con lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. ¿Cuánto no hemos podido ver esto y poder confirmarlo con todo el tema de la deidad? Que las personas simplemente no tienen el don del Espíritu porque les muestras la verdad, les muestras lo escrito está y no ayuda. La teoría de la verdad sin la compañía del Espíritu Santo no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y la promesa de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios establezca la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo los magistrales tentaciones de Satanás. La clase representada por las vírgenes insensatas no son hipócritas, dice ella. Tienen respeto por la verdad, han defendido la verdad, se sienten atraídos por los que creen en la verdad, pero no se han rendido a la obra del Espíritu Santo, no han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y han permitido que su vieja naturaleza sea rota. Y aquí es donde entra lo esencial de Mateo 25, es la justificación por la fe. Por eso les digo, mis queridos, que con estos temas que estamos presentando,
hemos estado avanzando en estas verdades, hemos estado avanzando en estos conocimientos. Dice ella, esta clase está representada también por los oyentes del terreno pedregoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no logran asimilar sus principios. Su influencia no es permanente. El espíritu obra en el corazón del hombre según su deseo y consentimiento implantado en él una nueva naturaleza. Pero la clase representada por las vírgenes insensatas se ha contentado con un trabajo superficial. Ellos no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han tenido una comunión con Él. Por eso no saben confiar, como mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en una forma. Vienen a ti como vienen al pueblo y se sientan delante de aquí como mi pueblo y oyen tus palabras, pero no las hacen, porque con la boca muestran mucho amor, pero su corazón va tras su codicia. Mi querida familia, aquí es donde nosotros tenemos una amonestación como pueblo, aquí es donde nosotros vemos el problema de la iglesia y es su experiencia. No conocen a Dios, no son colaboradores de Dios, como estábamos leyendo en uno de los otros estudios. ¿Está uniendo la hermana White la obra del Espíritu Santo con el caer sobre Cristo Jesús? Absolutamente, porque tiene que ver con su justicia siendo recibida por un pueblo listo y preparado. El Espíritu obra en el corazón del hombre según su deseo y consentimiento implantado en él una nueva naturaleza. Esto solo puede ser obtenido a través de la obra del Espíritu. La pregunta mía es, ¿por qué ustedes creen que el pueblo no ha aceptado toda la verdad? ¿Por qué no ha aceptado todos sus errores? Aquí es donde está el problema, la falta de experiencia. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de los que vivían justo antes de la segunda venida de Cristo. Él dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del deleite más que de Dios, temiendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Pero no las harán, porque con la boca muestran mucho amor, pero su corazón va tras las avaricias. O sea, vemos que se vuelve a citar Ezequiel 33. Esta es la clase que en tiempo de peligro se encuentran clamando paz y seguridad. Esta es la clase. Arrullan sus corazones con seguridad y no sueñan con el peligro. Cuando sobresaltados de su letargo persiguen su miseria y ruegan a otros que les suplan su falta, pero en las cosas espirituales nadie puede compensar la deficiencia de otro. La gracia de Dios ha sido ofrecida gratuitamente a cada alma. El mensaje del Evangelio ha sido proclamado. El que tiene sed venga y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Pero el carácter no es transferible. Ve, aquí ella está diciendo, el carácter no es qué cosa, transferible. El aceite en el caso de las mujeres de las 10 vírgenes está representando el carácter, no es transferible. Ningún hombre puede creer por otro, ningún hombre puede recibir el espíritu por otro. O sea, no pueden tener la misma, no podemos vivir una experiencia ajena. Ningún hombre puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del espíritu. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieron en ella, la tierra, vivo yo, dice el Señor Dios, no librarán a hijo ni a hija, sino que por su justicia salvarán sus propias almas. Mi querido, vamos a llegar con un final hasta el estudio que hemos estado haciendo. Vamos a tener que seguir profundizando más en lo que es el clamor de medianoche y las 10 vírgenes, Mateo 25. Vamos a tener que empezar a especificar un poco más la obra y el trabajo que tiene que hacer el Espíritu en cada uno de nosotros para nosotros poder recibir el don del Espíritu, poder que Cristo se manifieste en nosotros. Hay una correlación muy importante en todo esto y esto es que dos pilares de nuestra fe, la personalidad del Padre y del Hijo, ya fueron cubiertas en las últimas sola escrituras. La obra del Espíritu Santo fue cubierta en las últimas sola escrituras. Y ahora en esta vamos a cubrir lo que es, en este caso, eh, lo que tiene que ver con la justificación por la fe y el sábado y cómo las dos cosas se unen. En fin, espero que esta pequeña introducción a las 10 vírgenes y lo que es la justificación por la fe y cómo es que debemos estar preparados para esta crisis les sea de bendición. No se alejen, continuaremos con el próximo estudio con el hermano José Sánchez, que nos trae un estudio muy interesante. Y recuerden, mis queridos, que al estudiar estos temas, no pierdes nada. ¿Por qué? Porque la razón por la cual el pueblo de Dios perece es por la falta de conocimiento, no por alguna otra razón. Y esto es exactamente lo que queremos evitar, es tener falta de conocimiento. Queremos que todos tengan un chance para ellos poder aceptar la verdad y poder vivir la verdad, predicar la verdad, presentar la verdad y en este caso compartir la verdad. Así que bueno, me despido por ahora y nos estaremos viendo. Ahora seguiremos con el hermano José. Que Dios te bendiga. Un saludo especial.
Buenos días a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva campaña de este ministerio maravilloso denominado El Clamor de Medianoche. Es un privilegio para este servidor el haber sido tenido en cuenta por la familia Alejo. Estamos haciendo una campaña que debe llegar a todos los hogares, a todos los corazones. Y en este momento queremos enfocarnos en dos temas bastante importantes para nosotros como adventistas del séptimo día y militantes de los guerreros de Cristo Jesús del tiempo del fin. Nos vamos a enfocar en la justificación por la fe y el sábado. Entonces, a partir de ahora, queremos pedir al Señor que nos guíe, que ponga palabras sabias en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, y que lo que vamos a estudiar a continuación y durante toda la campaña tenga un efecto en los corazones de aquellos que quieren acercarse a Dios, de aquellos que quieren ser santificados en la verdad. Para comenzar, quiero invitar a todos y cada uno de nuestros amigos, hermanos en la fe, seguidores del canal de Medianoche, que inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección del Altísimo. Amante Padre que moras en las alturas del cielo, santificado sea tu nombre por los siglos de la eternidad. Gracias, querido Dios. Te damos por la oportunidad que nos regalas a través de estos medios de compartir tu palabra. Señor, te suplicamos que haya bendición para todos y cada uno de los oradores invitados en esta campaña, pero especialmente también para cada uno de los oidores. Que este mensaje se multiplique a 100 por 1. Te suplicamos, Padre, tu divina presencia y que todo lo que hagamos sea para honrar tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Vamos a, vamos a hablar de un tema que me pareció eh, bien importante que nosotros lo podamos entender. Este tema lo denominé, queridos hermanos, si todos los días son iguales. Esto tiene un contexto, ¿no? Por eso dejé los puntos suspensivos. Si todos los días son iguales, y le quise colocar como subtítulo un reposo a mi manera. Mucho hemos hablado del día del sábado como el verdadero día del Señor, como símbolo de un creador y diseñador perfecto, de su bendición y santificación, otorgados por el mismo creador, de la señal entre Dios y su pueblo, entre muchas otras situaciones que nos colocan en armonía entre nuestra relación hacia nuestro Padre Celestial. En general, hermanos, hemos mostrado el sábado como el símbolo de la adoración correcta. Pero la pregunta sería, ¿qué tiene que ver el sábado con la justificación por la fe? En todo caso, mucho. La piedra de toque. El sábado es una piedra de toque. Aquí en el conflicto de los siglos, este maravilloso libro que todos debiésemos leer y repartir como hojas de otoño, en el capítulo 38, allí en la aplicación 653.1, ese capítulo se llama Nuestra única salvaguardia. Dice de la siguiente manera. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto o en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Bien, como
no se puede hacer nada por casualidad. Ustedes pueden observar allí que coloqué un color diferente para cada frase que me pareció la más destacada. Dios. La palabra de Dios es muy importante porque nos lleva nuestra mente hacia nuestro Padre Celestial. La palabra o las dos palabras, un pueblo, un pueblo. El Señor es un Señor de relaciones y quería un pueblo desde un principio, pero un pueblo que le siguiera por amor. Y ese pueblo, ¿qué es lo que hará o qué es lo que debiese haber hecho siempre? Pero que tendrá que hacer de manera especial en el tiempo del fin, sostener la Biblia y la Biblia sola. Y es por eso que de manera acertada, mis hermanos del clamor de medianoche han denominado eh, eh, estos programas como la sola escritura, porque dice la hermana White que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Por qué? Porque no puede hacer aparecer nada por ahí que vaya en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe estar por encima de todas las cosas y todo debe estar autorizado por una sí, dice Jehová, que es un símbolo de la ley y la ley es el sustento de su gobierno. Bien, si sabemos que el conflicto final entre el bien y el mal será dirimido por adoración, el día del sábado se convierte justamente en la piedra de toque que hace la diferencia entre la adoración correcta y la que no lo es. La predicación del mensaje de los tres ángeles se encuentra enclavada en el mensaje de la justificación por la fe. Entendiendo que un mundo que se ha alimentado espiritualmente de tradiciones y falsas doctrinas, desconoce al verdadero Dios como el Creador y por tanto no le honra ni le da gloria, pertenece a una Babilonia caída y se encuentra dispuesta a recibir la marca de la bestia, de manera, y ojo con esto que voy a decir, pasito, de manera tan fácil y voluntaria como lo estuvo para recibir en su cuerpo un biológico experimental que salvaría su vida. Para saber qué tiene que ver el guardar el día de reposo, el sábado, con la justificación por la fe, mostraremos comparativamente y, por ejemplo, los sacrificios que estuvieron dispuestos a ofrecer algunos personajes bíblicos. O sea que vamos a ver por comparación qué tiene que ver ese sacrificio que fue acepto por Dios con la justificación por la fe. Y entonces vamos aquí a este personaje, Abel. Abel. Y encontramos allí en Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eh, la ilustración que vemos allí, obviamente es imaginación del artista, ¿cierto? Pero vemos a un Caín enfadado, como un Caín diciendo, ¿y este qué? ¿Acaso es que mi sacrificio no vale? Pero resulta que aquí Abel se encuentra en comunión con el Señor, en comunión con Dios. Y vemos cómo él ha ofrecido a Abel lo que el Señor le pidió. ¿Y qué era lo que le había pedido? Ciertamente le había pedido un corderito. Pero ¿qué tiene que ver la fidelidad de Abel con el sábado? En todo caso, mucho. Aquí podremos mirar por comparación que Caín ofreció lo mejor de los frutos de la tierra y esperaba ser aprobado por Dios y que su sacrificio, el Señor le dijera, gracias Caín por lo que me has traído. No era esto lo que yo te había pedido, pero gracias. Pero vemos que eso no fue lo que pasó.
El sacrificio de Caín desagradó al Señor. ¿Qué tendrá que ver esto con el domingo? Ciertamente todo. Porque ¿será que todos los días son iguales? Entonces dice aquí que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy bien. Al ofrecer a Abel el sacrificio que Dios había pedido, vio por fe en el corderito inmolado a aquel que un día ofrecería por nosotros. ¿Qué sería lo que ofrecería por nosotros? Su propia sangre, como remisión de pecados. Había ¿había algo de lógica humana para dicho sacrificio? Ciertamente no había lógica humana. Pero entonces, se trataba únicamente de haber escuchado la voz de Dios y actuar en consecuencia. En las cosas que el Señor, como nuestro Padre Celestial, nos pide, nosotros no tenemos por qué entrar a confrontar, a mostrarnos argumentos, nuestros argumentos. Señor, ¿por qué? Si a mí me parece que esto es mejor. Tal vez esto fue lo que hizo Caín. A mí me parece que esto es mucho mejor que matar a un cordero. Entonces ahí empezamos a ver, mis queridos hermanos, la importancia de la obediencia a Dios. Vamos a otro ejemplo. Noé, Noé. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 8, versículos 20 al 22. Dice allí, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente, como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, día y noche no cesarán, porque así lo dice Jehová. Sin embargo, hoy la humanidad está enloquecida. De hecho, aquí en nuestro país, Colombia, de donde es este servidor, y aquí en la capital, ya nos anunciaron que va a haber un racionamiento de agua, porque las represas están al 20% de su capacidad. Y eso ciertamente da miedo. Pero vemos que el Señor ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho? Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán, porque ¿quién es el que está al contexto y al control de todas las cosas? Ciertamente el Creador. Bien, vemos que hay una señal de pacto que Dios hizo con Noé y su descendencia y que aún hoy la vemos. Y vemos ese arco allí en las nubes, maravilloso, de distintos colores, y es la promesa sagrada del Creador de que este mundo no va a ser destruido más por algo. Pero ¿qué tiene que ver lo que hizo Noé con la justificación por la fe? Aquí vemos un pacto entre Dios y la descendencia de Noé, en el cual Noé, por fe, da gracias al Altísimo por haberle conservado de la hecatombe del diluvio, y Dios a la respuesta de fe de Noé de haber construido un arca durante 120 años, habiendo sido el objeto, ¿de qué fue objeto Noé? Fue objeto de burla por esa misma fe en que la sentencia sobre un mundo inicuo se cumpliría y se cumplió. Promete a través de la señal del arco en las nubes que la tierra no sería destruida más por algo. Y es por eso que ese actuar por la fe, porque verdaderamente se necesitaba fe para construir un arca tan grande durante 120 años
cuando nunca había llovido y cuando además todo su alrededor se burlaban del pobre Noé. Se necesitaba fe. Y por esa fe, Noé, pregonero de justicia, se salvó él y salvó a su familia. Bien, vamos al siguiente. A ver, Abraham. Vamos a Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículos 5 al 10. Dice ahí, y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, no partió las aves. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, que una persona común y corriente, ante esta orden del Señor de hacer este tipo de sacrificio, dijo, pero es que yo ya soy viejo, ¿yo para qué hago esto? Además, mi mujer es estéril. Esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, ¿sería fácil para un hombre viejo y con una mujer estéril y también avanzada en años confiar en la promesa de Dios? Dice la palabra que Abraham creyó a Jehová y esto le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Entonces vemos aquí que realmente esa fe de Abraham, ¿en qué fue? En que tal vez ese sacrificio que el Señor le había pedido, el sacrificio en sí, le iba a proporcionar lo que Dios le había prometido, o su mente iba al futuro y miraría al Hijo de Dios clavado en la cruz del Calvario, y viendo a ese sacrificio, Abraham sería justificado por la fe. Bien, estamos haciendo comparaciones. Vamos a ver el patriarca Jacob. Jacob. Vamos a leer Génesis capítulo 28, versículo 12 en primer lugar y luego leemos del 18 al 22. Dice aquí el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este es un sueño, mis queridos hermanos, un sueño absolutamente maravilloso. La escalera. Sabemos que nuestros primeros padres, allí en el jardín del Edén, antes de la caída, tenían comunicación directa con el Señor, con el Padre. Tenían esa comunicación directa. Pero cuando quisieron desobedecer en su libre albedrío, esa comunicación directa se perdió y escasamente escucharon la voz de Dios que les dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieses? Sin embargo, el Señor, en su misericordia, quiso tender una escalera entre la tierra y el cielo. Y esa escalera ciertamente es símbolo de algo, es símbolo del mismo Hijo de Dios. Entonces aquí vemos resaltado en el rojo una escalera. Y esa escalera tendría que pasar por la sangre, ¿no? Por la sangre de Cristo Jesús. Y es la única. No hay otra escalera, ni hay un ascensor, ni otra forma de subir. Solamente hay una escalera que tiene un nombre. Ese nombre es Cristo Jesús. Y dice, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. De acuerdo al libro de los Hebreos, nosotros entendemos muy bien que los ángeles son los espíritus ministradores del Espíritu del Señor.
Leemos desde el versículo 18 hasta el 22. Dice allí, y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre a aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere para comer y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si tomare en paz la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Ahí hay varias cosas para entender. Dice que alzó la piedra por título, ¿cierto? Porque por fe vio que el Señor había estado allí en ese lugar. Y miren que dice que derramó aceite encima de ella. Y sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero miren también lo que dice. ¿Cómo llamó a la ciudad? Betel. Betel. La ciudad se llamaba Luz. Ese era el primer nombre de la ciudad. Y se terminó llamando Betel porque Betel significa ciudad de luz. Y al final vemos que dice aquí vemos una relación de parte de nosotros como criaturas, en este caso de Jacob, hacia Dios. ¿Qué hizo? Apartó el diezmo. Y sabemos que el diezmo es para sostener a aquellos que están trabajando en la causa del Señor, aquellos levitas del tiempo del fin, ¿no? Aquellos que dedican el 100% de su tiempo a proclamar el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿había fe en Jacob para hacer esto? Por supuesto que sí. Y había una relación de pacto también, no solamente de parte de Dios hacia Jacob, sino de Jacob hacia Dios. Cristo es la escalera. Solamente Cristo es esa escalera que nos puede comunicar con el Padre. Cuando miramos por fe a nuestro Redentor y a su sacrificio, vislumbramos las cosas eternas. Si faltase un peldaño de esa escalera, no podríamos subir. Y aunque esto es otro tema maravilloso que tiene que ver con el fruto del Espíritu, vemos que el fruto del Espíritu es un todo. No, no son varias cosas, es un todo que nosotros debemos reflejar en nuestra vida. Jacob en Betel vio a Cristo simbolizado en la escalera, que uniría el cielo con la tierra, y por fe decidió levantar lo que sería la iglesia para adorar a Dios. Jacob vio a Cristo como la luz del mundo. Entonces, ¿qué quiso hacer Jacob? Quiso fundar la iglesia. Porque dice aquí, vamos a colocarle cuidado a esto. Levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre a aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tomare en paz la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, ojo con esto, que he puesto por título, será casa de Dios. Casa de Dios. Luego simbólicamente vemos que Jacob quiso fundar la iglesia, el sitio de adoración al Padre Celestial. Bien, continuamos. ¿Puede llevar una imagen? Pregunta. ¿Puede llevar una imagen la fe que es en el omnipotente y sublime libertador? Pregunta. ¿Es lo mismo una señal que una imagen? Y en ese contexto, al entender la justificación por la fe, ¿será lo mismo una señal que una imagen? Creo que no. La verdadera señal. Vamos a ver
Queridos hermanos y amigos, ¿cuál es la verdadera señal? Éxodo 31, 16 y 17. Dice allí la palabra del Señor. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, cuando dice los hijos de Israel, vemos que muchas personas que no entienden que los hijos de Israel lo son en la fe, no en la sangre, pues entonces esas personas dicen, eso era solamente para los hebreos o para los israelitas. Pero resulta que los hijos de Israel somos tú y yo, aquellos que hemos aceptado al Señor, nos hemos cogido de su brazo poderoso y le hemos dicho, Señor, no te dejaremos si no nos bendices. Luego, el sábado es una señal perpetua y por fe nosotros reclamamos esa comunión con nuestro Padre Celestial, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que es y significa un poquito de eternidad aquí en la tierra. Bueno, aquí vemos claramente que el sábado es una señal perpetua de parte de Dios hacia su pueblo. Y la razón que se enuncia es el reconocimiento del Creador. Pero vamos a ver que tristemente el pueblo siempre ha sido terco. Nosotros, como criaturas, siempre queremos llevar la contraria al Señor. Y vemos que después de que Moisés subió allá al monte a recibir las tablas, el pueblo dijo, ¿qué le pasaría a Moisés? Van 40 días y nos quedamos aquí solos. Y entonces hicieron una adoración a su manera. De hecho, fue una adoración abominable. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 1 al 7. Dice allí, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses, plural, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los alcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los alcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Varias cosas para analizar aquí en este texto. Dice el pueblo, Moisés, no sabemos qué le haya pasado. Aarón, levántate y haznos dioses. Luego, aquí ya vemos algo abominable, porque ellos muy fácil olvidaron quién era el que los había sacado de Egipto con milagros prodigios. Y vemos a un sacerdote pusilánime, pusilánime y culpable de idolatría, Aarón, porque él mismo se dejó presionar por el pueblo y él mismo fundió el becerro de oro con buril. Y luego el pueblo dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hay algo que es terrible, ¿cierto? Lo peor es el desconocimiento de Dios y el ser tan, hablemoslo así, tan desagradecidos, ¿cierto? Habiendo visto tantos milagros maravillosos. Pero miren dónde viene la idolatría. Y aquí podemos comparar con lo que hizo Caín,
porque Caín pensaba que su sacrificio le iba a agradar a Dios. Y miren lo que dice ellos. Mañana será fiesta a Jehová. ¿Cuál Jehová? Si estaban adorando a un becerro de oro. Tremendo, hermanos. Luego, lo que era por fe, que era el sábado, lo tiraron a la basura por formarse un becerro que ellos podían ver y danzar en derredor de él y decir, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Qué terrible, ¿no? Y entonces el Señor tiene que decirle a su siervo Moisés, anda, desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Qué tremendo que es esto, mis queridos hermanos. Bien, ¿entendieron los israelitas en ese momento la justificación por la fe? ¿Cierto que no lo entendieron? Ellos buscaron justificación por obras y esas obras estaban basadas para completar en la idolatría, en la idolatría. Al hacer un becerro de oro, el pueblo quebrantó abiertamente la primera tabla de la ley, incluido el cuarto mandamiento. No puede haber justificación por la fe si adoramos ídolos. No puede haber justificación por la fe si adoramos ídolos, porque minimizamos a Dios como el creador. Lo que el mundo cristiano en general y especialmente el pueblo católico hace en lo que denomina, comillas, la Semana Mayor, es un claro ejemplo de justificación por las obras, de recordar el sacrificio de Cristo dándose azotes o recibiendo una liturgia, pero sin apropiarse de la sangre de Cristo como único jabón de lavadores capaz de limpiar nuestra mancha del pecado. Qué terrible, qué triste es esto. Nosotros sabemos que la justificación por la fe tiene que ver en mirar por fe el sacrificio que el Señor hizo en favor nuestro, porque no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para ganar la salvación. La justificación por las obras, dando rienda suelta a todos los sentidos, siempre ha sido una tendencia después de la caída. Las hojas de higuera, el sacrificio de Caín, el becerro de oro, la torre de Babel, el domingo, el guardar la ley como una carga en vez de guardarla como la respuesta de amor hacia el que ofreció su vida por nosotros. Qué terrible, mis hermanos. El plan de salvación. En ese plan de salvación hay un concilio entre el Padre y el Hijo. Sin ese concilio no se hubiese establecido un plan de salvación. Y es claro que no fue fácil para el Padre entregar a su Hijo, pero era tanto el amor de uno y otro hacia la raza caída que hubo una entrega. Y aquí encontramos el centro del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos al Padre, amó Dios al mundo. Y aquí vemos al Hijo, no un hijo que tomó un rol, por decirlo así, sino un hijo literal, de las entrañas del Señor, de su propio seno. Porque si fuese un hijo figurado, entonces, pues este amor no sería tanto amor. Tal vez sí sería una cuestión de azar de un tercero o un segundo Dios que le tocó venir a morir por la raza humana caída. ¿Qué era lo que el padre quería enseñar a sus hijos? Ciertamente el plan de salvación enmarcado en el gran amor de la deidad. Vamos a leer una parte del espíritu de profecía. Y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 45. Eh,
Vamos a ver aquí en la aplicación 380.1. Dice allí la sierva del Señor. Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe en una nueva canción. Que hay poesía. Porque ha reconocido que la promesa de Dios que ha sido cumplida en su experiencia, que su, que su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto. Ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley. ¿Y qué ha sentido además? Fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Justificado pues por la fe, tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego esto, mis queridos hermanos, que quise colocar aquí en azul, podríamos decir que es el centro de la justificación por la fe. Justificado pues por la fe, tiene paz con Dios por medio de el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hallar paz con Dios si pretendemos justificarnos con nuestra justicia. Ya sabemos que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Adán quiso colocarse hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo le podrían durar las hojas de higuera? Nada. Se volvería a encontrar desnudo. Bien, hermanos. La paz con Dios que perdimos por la transgresión de la ley solamente nos la puede devolver Cristo. Nadie más. Ni el presidente más bueno, entre comillas, de toda la tierra, ni el ser más bondadoso. Nadie nos puede devolver la paz que perdimos con Dios. Solamente la recuperamos a través de Cristo. El Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dentro de ese plan, el Padre daría a su Hijo, su único, para que todo aquel que por fe se apropiase de ese sacrificio no se perdiese, sino que tuviese ¿qué? Vida eterna. La justificación profetizada. ¿Será que la justificación fue profetizada? Claro que sí. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. Ojo con esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Y miren esto, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es el conocimiento? La apropiación por fe de ese sacrificio en favor nuestro. Durante esta campaña que nuestros hermanos de diferentes lugares van a hacer énfasis en la justificación por la fe, seguramente muchos de ellos van a tocar esta parte. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Pregunta, ¿es vital el conocimiento tal y como el mismo Señor lo enuncia en su oración de Juan 17:3? Claro que sí, porque ahí está la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Continuamos. El siervo escogido, el mismo Hijo de Dios, se encargaría de justificar a los que por la fe viesen en su sacrificio el único medio de eterna redención. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:12. Autor de eterna redención. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Pregunta, ¿será que en los sacrificios
que se ofrecen allí en las liturgias de nuestros hermanos católicos? ¿Será que ellos conciben que el Señor entró una vez para siempre en el santuario y obtuvo eterna redención? ¿O cada vez que le entregan la hostia a sus feligreses, ellos están matando de nuevo a Cristo y haciéndose ellos intercesores, quitando el lugar que solamente le corresponde al Hijo de Dios? Vemos que allí en la Edad Media, eh, Martín Lutero pudo, dentro de sus 95 tesis allí, sacar en alto lo que se llama la justificación por la fe, porque vemos que el papado había hecho durante la venta de indulgencias un negocio de la fe, un negocio blasfemo, donde ellos no solamente perdonaban los pecados pasados, presentes, sino también los futuros. O sea que la redención se había convertido en un negocio. Cuando el Señor pagó con su propia sangre por el perdón de la raza humana caída, y solamente aquellos que por fe en ese sacrificio se lo endilgan a sí mismos, pueden verdaderamente ser portadores, por decirlo así, de eterna redención. Pregunta, ¿puede algo más, aparte del sacrificio de Cristo, liberarnos de las cadenas del pecado y proveernos libertad? Mm, vamos a ver. Peldaño a peldaño. Vamos a ver qué dice este párrafo que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 52, en la aplicación 422.4. Dice allí la sierva del Señor. Estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota tónica de la victoria. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber detenciones. Fe, virtud, ciencia, temperancia, paciencia, piedad, fraternidad y amor representan los peldaños de la escalera. Somos salvados subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso hasta el más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De esta manera, Él es hecho para nosotros sabiduría y justificación, santificación y redención. Qué bonito que es esto. La escalera, sabiduría, justificación, santificación, redención. Pregunta, ¿es el sábado un símbolo de liberación? Vamos a ver. Dos aristas de un mismo símbolo. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que la ley de Dios la encontramos allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Pero sabemos que por la idolatría del pueblo, los mayores de 20 años murieron allí en el desierto. Solamente los hijos y Josué y Caleb pasaron a la tierra prometida. Y entonces vemos la ley en Éxodo 20 y la ley repetida en Deuteronomio 5, versículos 12 al 15. Vamos a leer la ley en Éxodo 20. Y vemos allí encontramos símbolo de reconocimiento como el creador. Dice ahí, acordate has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es cuál es la arista aquí de guardar el día de reposo? ¿O cuál es el contexto o el deber ser? El reconocimiento de que tenemos un creador que se llama Jehová Dios. Vamos a ver
Esto continúa aquí. Vamos a ver la misma ley en Deuteronomio 5, 12 al 15. Símbolo de nuestro libertad. Dice allí. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Pregunta, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy siglo XXI? ¿Será que nosotros, nuestra ciudadanía está en esta tierra? ¿O dónde está la ciudadanía de los hijos de Dios? Ciertamente, en este mundo los hijos de Dios somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, pero nos espera una tierra nueva. Y aquí, simbólicamente, estamos encadenados por las cadenas del pecado. Si comparamos el cuarto mandamiento manifestado en Éxodo 28 al 11 con el mismo cuarto mandamiento, como se expresa en Deuteronomio 5, 12 al 15, vemos en el mismo una señal adicional. Y ustedes ya lo deben haber visto. ¿Cuál es la señal adicional? Liberación. Liberación. Esa es la señal adicional. Pregunta, cuando estamos cansados de nuestro trasegar diario, de una semana durísima, pesada, como hijos de Dios que hemos entendido la ley de Dios y que es eterna, ¿qué es lo que nosotros más ansiamos? Que llegue el sábado para poder descansar de nuestras obras y para poder encontrarnos más directamente con nuestro Dios y confraternizar con cada uno de nuestros hermanos que tienen nuestra misma fe. Luego, el sábado es un símbolo de liberación. Pero alguno podría decir, pero es que yo quiero descansar mejor el miércoles, el viernes o tal vez el domingo. ¿Y por qué solamente ustedes, tan poquitos, si la mayoría descansa el domingo? ¿Por qué ustedes se aferran al sábado? La razón es obvia. Así dice Jehová. Y en el sábado encontramos la bendición del Eterno. Podríamos creer que cualesquier día nos otorga liberación, pero ciertamente no. Por fe, debemos ver en el sábado ese símbolo de ser liberados de las cadenas del pecado y de ir a morar junto a nuestro Salvador. La palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos muestra en innumerables ejemplos lo que significa la justificación por la fe, por cuanto también Cristo es el autor y consumador de la fe. Dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo manifestábamos nosotros nuestra fe? Tenemos ese vehículo de comunicación similar al que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, un celular, un móvil, un teléfono fijo. ¿Cuál es ese instrumento que hace que nuestra fe crezca? Ciertamente ese instrumento se llama la oración. Y es un instrumento maravilloso, porque el que está al otro del lado de la línea siempre se encuentra disponible. Bueno, vamos adelante. El sábado y la justificación por la fe. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 4, versículos 4 al 11. Dice allí.
Porque en un cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Si nosotros nos hacemos remembranza la historia de Nehemías, cuando ellos regresan del cautiverio de Babilonia, vemos que muchos allí querían hacer comercio y entonces Nehemías tuvo que, como gobernador, ponerse enérgico y cerrar las puertas. Y aquellos que hacían comercio en el día del sábado tuvieron que quedarse afuera. Sigue aquí diciendo, versículo 7. Determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pregunta, ¿qué tiene que ver el sábado, la justificación por la fe y Cristo? ¿Acaso Cristo no es ese reposo que nosotros necesitamos, que nosotros ansiamos? Claro que sí. Y es por eso, mis queridos amigos y hermanos, que el sábado por fe debemos guardarlo y no como un yugo, sino como el mejor de los gozos, porque nos enmarca en ese encuentro que tendremos por la eternidad con el dueño, justamente el dueño del sábado. Cristo es nuestro reposo. Al ser el Señor del sábado, como lo dice él mismo, debemos ver en ese día la bendición y santificación del Creador hacia sus criaturas. Por tanto, el sábado es un poquito de eternidad. Vemos cómo el Señor allí les dijo a los judíos y a sus discípulos también. ¿Qué les dijo? El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Más claro es imposible. Aquí no dice que el Hijo del Hombre es Señor del domingo, entonces el domingo es el día del Señor. Eso no dice en ninguna parte de la palabra. El Señor es el Señor del sábado. Nos lo entregó a nosotros como ese descanso, ese encuentro, esa comunión especial. Especial porque todos los días debemos tener comunión con Él, pero hay una comunión especial que debe haber entre las criaturas y el único Dios, y esa comunión es en el día del sábado. Bueno, vamos a ver, continuamos aquí. Cristo es nuestro reposo. Al ser el Señor del sábado, debemos ver en ese día la bendición y santificación del Creador hacia sus criaturas. Por tanto, el sábado es un poquito de eternidad. La obra de la creación tuvo un descanso el séptimo día, al cual se le llamó Shabbat o sábado. Dentro del plan de salvación, este también manifestó un descanso, por cuanto el Señor, después de haber cumplido con su propósito, concertado con el Padre en concilio celestial, también descansaría en sábado. Y eso lo podemos comprobar allí en Lucas 23, 54 y 56. Dice allí la palabra del Señor. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron? Reposaron el sábado conforme al mandamiento. Pero ¿qué pasa si hubiesen reposado otro día? Tal vez el domingo, tal vez el viernes. Pues hubiesen reposado conforme a su capricho.
porque el mandamiento era claro. Acuérdate del día de reposo para santificar el Shabbat, el sábado, el día del Señor. Y ellas por fe, aunque estaban adoloridas, seguramente muchas de ellas hubieran querido correr inmediatamente a ungir más el cuerpo del Señor, a llevarle especias aromáticas. Pero vemos que no lo hicieron. Esperaron hasta el primer día de la semana para hacerlo. ¿Qué hacía el Hijo de Dios en la tumba el séptimo día? Reposaba. ¿Y de qué reposaba? De su obra de la redención, así como hacía 4000 años había reposado de la obra de la creación. Cuando sabemos que el conflicto final entre el bien y el mal se dirimirá por adoración, podemos entender que el día correcto de adoración es el cimiento de la justificación por la fe, del cual Cristo es su arquitecto y sobre el cual se ancla la verdadera iglesia, que es rociada con su preciosa sangre, y que al mirar por fe a ese precioso e invaluable sacrificio, actúa guardando los mandamientos de Dios, incluido el sábado, no para ser salvo, sino como evidencia de que ha aceptado en su vida el perdón de los pecados y se ha apropiado de la sangre de Cristo como señal de eterna redención. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, y esto lo titulé El ayo nos conduce. Dice Romanos 9:30 al 10:4. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud o para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Luego, aquí podemos entender lo importante de la ley, pero nos está diciendo que la ley no es la que nos salva. El que nos salva es Cristo. Pero la ley es que el ayo, como la cuerda, como la soga que nos conduce a Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ese creer será un creer por allá espacioso, estático, o es un creer que nos lleva a obedecer su santa ley y a reflejar en nosotros ese carácter. Claro que sí. Aquí podemos entender que el sábado con toda la ley nos lleva a Cristo nuestro reposo, nuestra paz, nuestra liberación y la única forma de recuperar la inmortalidad perdida por causa del pecado. Vamos a ver en otra parte que dice aquí, a ver, la sierva del Señor, Cristo y la ley. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, en la aplicación 250.2. En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. Ojo, ojo que esto lo dice la sierva del Señor. En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe pecando. No puede. Debe cesar de transgredir. Luego aquí vemos que lo uno va de la mano con lo otro. La fe obra juntamente con la obediencia. Debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel.
Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados y cuando Cristo se le revela en la cruz. Esto es absolutamente maravilloso. Es claro la forma en que actúa la ley, la gracia, la fe para llevarnos a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Bien, Cristo se revela en la cruz del Calvario, expiando con su propia sangre los requerimientos de la ley de Dios. La justificación por la fe no es solamente palabras etéreas, místicas o misteriosas. Es un actuar con Cristo sabiendo que al ser salvos por gracia, esa gracia nos capacita para guardar sus mandamientos, incluido el que dice, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate de qué. Vamos a ver, acuérdate por fe que el Padre y el Hijo obraron en tu creación y la del mundo en que habitas. Acuérdate por fe de que el Padre entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acuérdate por fe de que Cristo mismo es el Espíritu y que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cómo yo puedo saber que el Señor es el Espíritu? Porque el creer es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor así lo dice, mi fe tiene que estar en lo que dice la palabra del Señor, no en lo que dice o en lo que dicen las teorías o filosofías de los hombres. Tal vez que el Espíritu Santo es un tercer ser, cosa que no tiene absolutamente ningún sustento ni en la palabra ni en el espíritu de profecía. Y aunque hay algunos versículos que se leen de manera ligera y fuera de contexto y parecieran hablar de tres personas, cuando llegamos al contexto completo de la palabra, sabemos que la palabra no se contradice. Y dice aquí el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En otras versiones dice, y donde está el Espíritu del Señor, y donde hay es muy similar. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos salvos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo lo sabemos y lo entendemos? Por fe. Luego, también acuérdate por fe que el sábado nos libera de las angustias de este mundo y nos hace vislumbrar un reposo eterno junto al Salvador. Y aquí encontré esto que, pues para muchos puede sonar extraño, ¿cierto? Ustedes saben que eh, el, el mensaje que siempre ha tenido este producto, ¿no? Ustedes por el envase lo pueden notar ahí, ¿no? Dice un reposo eterno. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Contra el cansancio, el estrés y el desánimo. Shabbat, tómese cada 7 días. Me pareció importante este mensaje desde lo secular hacia lo espiritual. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia, en la palabra de Dios no hay un nombre como tal, pero da las características. Y son tres. Y las encontramos en Apocalipsis 14:12. Dice allí,
Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas veces eh, estamos agotados de nuestra jornada, ¿cierto? Y apenas es lunes. Y como hijos de Dios tenemos que tener paciencia para esperar a que llegue el sábado. Luego, en los mandamientos de Dios hay uno que es el centro de la ley y es el cuarto mandamiento que nos dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Y la fe de Jesús, el espíritu de profecía y todo lo que está escrito por los profetas en la palabra, nos hace ver lo importante que es guardar toda la palabra y mirar por fe a las promesas del Señor. No lo coloqué aquí, pero se me ocurre en este momento, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nosotros debemos apropiarnos por fe de esa promesa maravillosa. Tal vez la mayoría del mundo se burla de nosotros. Dirán, qué ingenuos. Miran, pasó el eclipse y no pasó nada. Y nunca va a pasar nada. Pero ¿no era esto lo mismo que le decían los antediluvianos a Noé? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, ¿qué otra cosa debemos acordarnos? Acuérdate por fe que los redimidos llevan en la frente el nombre del Padre y el Hijo. Dice, y miré, y aquí un cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y como dice el mismo padre en Éxodo 23, dice, mi nombre está en él. O sea que el nombre del padre está en el hijo. Solamente en nuestra frente debe de estar el nombre del padre y del hijo. Recuérdate por fe que Cristo es nuestro reposo. Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es nuestro reposo? Solamente Cristo. Y por eso nos hace esa invitación maravillosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en tanto estamos en esta tierra, debemos llevar su yugo y aprender de él que es manso y humilde. Y entonces verdaderamente hallaremos descanso para nuestras almas. No hay nada que puedas hacer para ganar la salvación. Aférrate a las promesas, porque fiel es el que prometió. Permanece en el pacto y reclama por fe sus ricas y abundantes bendiciones. Vamos concluyendo aquí con este párrafo de la sierva del Señor, que lo encontramos en el conflicto de los siglos, capítulo 9, allí en la aplicación 189.3. Dice la sierva del Señor, cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas y para apretar aún más las ataduras que los tienen sujetos. A medida que se levantan en diferentes partes del país hombres que presentaban al pueblo el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con nueva energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón a cambio de dinero. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros en el tiempo del fin? Sabemos que viene una ley dominical. Muchos no lo entienden. Muchos dicen, ¿y a mí eso qué me interesa? A mí me da lo mismo el domingo, el sábado, el viernes. A mí lo que tenga es para
Lo que me interesa es que tenga para darle comer a mi familia, a mis hijos, ¿cierto? La mayoría dicen eso. ¿Pero por qué? Porque no entienden la justificación por la fe, que es en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, yo puedo decir que creo en Cristo, pero si pisoteo sus mandamientos, y especialmente si pisoteo, como ya vimos, el mandamiento que lo concibe como el creador y el mandamiento, el mismo mandamiento que lo concibe como el libertador, vamos a ser libres de las cadenas del pecado. Porque, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Si vamos a empezar a guardar el domingo, como la gran mayoría lo hace, ciertamente seremos esclavos del pecado y la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. En la venta de indulgencias, en la venta de indulgencias podemos ver cómo el papado sumergió en tinieblas espirituales a aquellos que no buscan por fe aquel que con su propia sangre les redimiría de pecado. El domingo no es un día para salvar el planeta. Significa la marca de la bestia que será puesta a aquellos no solo que se rebelan contra Dios, sino que buscan salvación por obras, al estilo Caín, al estilo Nimrod. El sábado, desprovisto, el sábado desprovisto de Cristo no nos salva, pero el sábado desprovisto de Cristo no nos salva, pero visto en su dimensión, nos señala a aquel que es nuestro reposo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces terminamos. ¿Todos los días son iguales? Ciertamente solo hay bendición, justificación y santificación en el día que representa la señal entre Dios y su pueblo. La verdadera adoración comienza por la obediencia al Creador y Libertador. Luego, no es igual el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, a el sábado, el día que el Señor bendijo y santificó y que nosotros por fe guardamos, porque sabemos que es un poquito de eternidad. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. Este era el tema que quería traerles en el día de hoy. Estamos comenzando campaña en el clamor de medianoche. Les invito a todos y cada uno de ustedes a que inviten además a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus conocidos. ¿Por qué? Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Cerremos y oremos. Amante Señor, gracias. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, las de la creación y también las de la redención. Y por fe nos queremos aplicar a tu sacrificio hecho allí en la cruz del Calvario. Pero sabemos que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es una respuesta no de yugo, sino una respuesta de gozo, de un amor sincero y transparente de parte de nosotros como humildes criaturas hacia ti, que eres nuestro Creador, nuestro Salvador y Redentor. Gracias por todo lo que nos das. Bendice, Señor, a todos los oyentes y permite, Señor, que este mensaje retumbe en las cuatro esquinas de este mundo. En tus manos de amor dejamos este ministerio, el clamor de medianoche, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.